Ahora sí. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Eh, Aquí estamos en un nuevo plenario, el plenario de los jueves del Colegio de Psicoanalistas, que nos convoca a trabajar. Hoy tenemos el gusto de contar con nosotros a Carlos Barzani y a Alejandro Weiner, que van a desarrollar, entiendo, un tema que han titulado El malestar de los varones. Voy a mencionar lo que ellos, los voy a presentar, ¿va? A ellos, aunque creo que son bastante conocidos en nuestro medio. Empiezo por Carlos Barzani, que es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, integrante del Consejo de Redacción de la revista Topía, jefe de unidad del Servicio de Salud Mental del Hospital Belgrano de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, y responsable del área adolescente, coordinador de la consultoría interdisciplinaria de diversidad sexual y de género del citado hospital, y compilador y coautor de Actualidad de Erotismo y Pornografía de la editorial Topía. Y Alejandro Weiner, licenciado en Psicología, también psicoanalista, coordinador general de la revista y de la editorial Topía también, ex jefe de residente del Hospital Borda, autor de Más que Sonidos, la música como experiencia, del 2017, y coautor junto con Enrique Carpintero del libro Huellas de la Memoria, Psicoanálisis y Salud Mental, en la Argentina de los años 60 y 70. Y compilador de Contigo a la Distancia, la clínica psicoanalítica en tiempos de pandemia, 2021. Bueno, adelante entonces a Carlos y Alejandro con la exposición, tal cual ustedes la planearon, y estamos acá para escucharlos. Bueno, muchas gracias Juan Carlos, agradecemos a todos los del Colegio de Psicoanalistas, especialmente a Oscar Sotolano que nos contactó por la invitación para desarrollar este tema. Nosotros tenemos la idea de hacer alguna exposición que va a ser de la siguiente manera. Hablo yo un poquito, Carlos habla y cierro yo. Y la idea es tratar de ser sintéticos, 40-45 minutos, así según nos dijo Oscar, tenemos alrededor de hasta las 10 de la noche, así tenemos tiempo para intercambiar porque es una temática que nos parece muy estimulante compartir e intercambiar con ustedes sobre lo que vamos a exponer y proponer. Bien. Empiezo. Si todo sale bien, cuando vengan las diapositivas vendrán, que las va a poner Carlos mientras yo voy hablando y viceversa. Bien, lo primero que voy a hablar, que es lo que voy a exponer en estos minutos, es el sistema operativo desde el cual nosotros trabajamos. Sistema operativo que puede ser como un ECRO, como lo pensaba Pichon Rivière, desde el cual operamos. Un sistema operativo como cada uno de ustedes ahora tiene, estamos aprovechando el Zoom, cada cual tiene computadora, teléfono, tablet o lo que fuera, y tiene un sistema operativo. En los sistemas operativos, también puede ser Linux de código abierto, en los sistemas operativos se pueden hacer ciertas cosas y otras cosas no. Cada sistema operativo tiene posibilidades, puntos ciegos, permite algunas cosas y otras no. En el nuestro, nosotros nos basamos en el que fue desarrollando Enrique Carpintero a lo largo de los más de 30 años de Topía. Subrayó el subtítulo Psicoanálisis, Sociedad y Cultura porque tiene que ver con este sistema operativo. Y implica un concepto que es fundamental, que formuló Enrique, que es la corposubjetividad, que nos va a permitir pensar cómo actúa el patriarcado, el dispositivo de la masculinidad y el malestar
de los varones, que es lo que vamos a desarrollar. Bien, cuerpo-subjetividad tiene como eje el tema de la subjetividad, el concepto de subjetividad. Y no todos hablamos, hablando de sistema operativo, de lo mismo cuando hablamos de subjetividad. De hecho, hay un viejo número de Topía que lo titulamos ¿De qué hablamos cuando hablamos de subjetividad? No me acuerdo si, Yago, estabas allí todavía con nosotros en Topía, pero es un número del 2004. En sentido amplio, la subjetividad se entiende como sinónimo de fenómenos psíquicos de conciencia que el sujeto pueda apropiarse. Desde que surgió la psicología se asimiló lo subjetivo a lo psíquico. Nosotros no consideramos que sea, ya voy a decir por qué, lo mismo. El concepto de cuerpo-subjetividad, Enrique, tiene una línea, yo voy a marcar la línea que va desde Spinoza, cuerpos que afectan y son afectados en un colectivo social, Marx y Freud, Enrique y con Carlos seguimos freudianos, considerando un inconsciente energético y pulsional, corporal, y la lectura de León Rosichner, quien hace el cruce más importante entre Marx y Freud. No lo digo yo, lo ha dicho hace poco Juan Carlos Volnovich, que es uno de los pioneros en este campo de estos estudios. Vamos a ver este sistema. ¿Qué tiene de particular esta corpo-subjetividad? Y aquí lo central es que la subjetividad es corporal. No hay subjetividad por fuera de nuestro cuerpo. Piensa en los efectos que tiene en los varones. La subjetividad se va entramando corporalmente, con lo cual hay cuerpos pulsionados, qué lindo lapsus que me salió, cuerpos pulsionados, encuentros cuerpo a cuerpo, y donde consideramos que la palabra siempre es parte de nuestra carne. Para constituirnos como varones es necesario estos encuentros. Una corposubjetividad implica un sujeto que se constituye desde diferentes cuerpos que son cuerpo erógeno, cuerpo social y político, cuerpo pulsional y otros cuerpos más. Bien, ¿qué efectos tiene esto en nuestro sistema? Yo voy a dejar de lado lo que tiene para la práctica psicoanalítica, donde la experiencia es clave para la transformación. No son solo palabras y discursos para tomar conceptos que vienen de otros sistemas operativos, sino la experiencia misma. Puedo dar otros ejemplos, pero vamos un poco a los varones. Voy a contar una pequeña historia que tiene que ver con la subjetividad y los cuerpos. Desde ya, otros compañeros de Topía han desarrollado a partir de esto distintas cuestiones. No por nada el libro de César Alasaki, quien me imagino que la mayoría de ustedes conocen, se llama El cuerpo mediático, y Susana Toporossi desarrolla, muy conocida por todos, la cuestión del abuso sexual. Pero voy a tomar algo que tiene que ver con los varones y voy a contar una historia. Cuando fui padre, hace unos años, me salió absolutamente naturalmente, y pongo comillas, compartir con mi pareja los cuidados en los inicios de la vida de mis hijos. Turnarnos a la noche, levantarnos, las comidas, armar un equipo. Años después, todos van a pensar que además de todo esto puede ser un recuerdo encubridor. Estoy en el colegio de psicoanalistas, pero tomen la parte consciente. Hablando con un tío mío, dice, obviamente, en tu casa, cuando ustedes eran bebés, el que se levantaba a la noche era tu viejo. Tu vieja también trabajaba y tu viejo también cuidaba. Digo, esto no es cualquier cosa para pensar lo que es la constitución de la masculinidad a partir de considerar cómo nos vamos subjetivando corporalmente y además, y Carlos va a desarrollar esto, en gran parte hay mucho de esto que es inconsciente en lo que es la producción de los varones como varones. Bien, la segunda cuestión es que la producción de
subjetividad, la corposubjetividad, es el complejo anudamiento de tres aparatos, lo cual nos permite, de alguna manera, no caer en reduccionismos. Un aparato psíquico, un aparato orgánico y un aparato cultural, como ustedes están viendo. El aparato psíquico y el aparato orgánico se intersectan. El aparato psíquico, desde la concepción freudiana, con las leyes del proceso primario y secundario, un aparato orgánico, no solamente con las leyes de la físico-química y la anatomofisiología, sino también teniendo en cuenta los avances actuales que tienen que ver con la plasticidad neuronal. Y un aparato cultural que, como ustedes ven, abarca ambos, que es, de algún modo, el territorio, el barro en el cual nos vamos subjetivando, corposubjetivando. Y esto desde ya no es de una vez para siempre. Si yo retomo un poco esta historia que les conté para ejemplificar sobre el cuidado de mis hijos, hay un aparato psíquico con identificaciones desde ya inconscientes, pero también un aparato cultural, una familia de clase media donde en la biblioteca, esto descubrí años después, estaba una de las primeras ediciones del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, y desde ya un aparato orgánico. Ustedes pueden ver, o podemos ver, como cada varón, cada uno de nosotros, en el tema masculinidad va construyendo la masculinidad a partir del anudamiento de estos tres aparatos. En la intersubjetividad, desde ya con series complementarias que en el aparato psíquico van constituyéndonos la identidad de género, Carlos va a hablar de esto, en una cultura, en una transubjetividad. Y desde ya esto se va modificando a lo largo de la vida y, como decía, lo reitero, no solo esto se constituye, y esto nos demuestran los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, cómo esto se puede ir transformando a lo largo de la vida. Y dejo aquí para que Carlos vaya desarrollando la cuestión de identificaciones y del malestar de los varones. Ahí está. ¿Se me escucha? Ahora sí. Bueno, el régimen del patriarcado nos atraviesa a todos, todas, de diversas formas. Retomando lo que decía Alejandro, nuestras pertenencias de clase, de grupo social, de generación, son determinantes de la producción de nuestra corposubjetividad. Ahora, en cuanto al género, ser varón en este régimen del patriarcado sigue siendo un privilegio. Sea cual fuera nuestro lugar en el mundo, en este capitalismo tardío, los varones, en particular los varones cis, cis es digamos en contraposición a trans, ¿no? Se refiere a las personas cuya identidad de género concuerda con el género que nos asignaron al nacer. Por eso decía, los varones cis aún tenemos prerrogativas sobre otros géneros, sobre las mujeres, sobre las personas trans e no binarias. Hoy justamente hago esta digresión, porque justamente en el hospital recibíamos a una persona no binaria y contaba todas las peripecias que ha tenido en los diferentes consultorios médicos, y sí, ¿no? Digo, o sea, esto uno no se da cuenta los privilegios que tenemos por ser cisgénero. El patriarcado entonces está en crisis, obviamente que es fruto de luchas que empezaron hace más de 150 años. En su mayoría comenzó con mujeres socialistas, anarquistas y comunistas. Por ejemplo, Flora Tristán. Ella consideraba que las mujeres eran las sí, digamos, ¿no? Entre comillas, proletarias de los propios proletarios. Se me hizo un trabalenguas. Y conjugaba socialismo y feminismo. Marx defendió sus ideas y la necesaria conjunción de feminismo y socialismo.
La lucha por una sociedad más justa implicaba e implica también la igualdad de los géneros. Sin embargo, estas tienen y tuvieron sus límites. Dos, por un lado, en relación a la ruptura de la estructura socioeconómica, ya que esos avances siempre han sido parciales y localizados dentro de ciertos sectores socioeconómicos, y por otro lado, en esos años, esas luchas en amplios sectores de izquierda han sido minoritarias, porque quedaban subsumidas a hacer primero la revolución, que derribara el capitalismo. Entonces, la mayor parte de la izquierda continuaba siendo patriarcal y cis heteronormativa, y podríamos decir homofóbica, como el resto de la sociedad. En cuanto a la crisis del patriarcado, implica diversos malestares por lo que es necesario transitar. Hoy nos vamos a centrar en los varones, en cómo afecta a los varones cis. Nos vamos a ocupar de aquellos que, manteniendo un lugar privilegiado, tienen diversos efectos por los temblores de dicho lugar. La crisis del patriarcado está produciendo malestares corpos subjetivos en los varones, ya que todo el entramado identificatorio está en cuestión. Un factor central es el interjuego de las identificaciones de los varones, como adelantaba Alejandro. La base de lo que se denomina la identidad de género. Esto implica qué es lo que entendemos por identificaciones. Cuando hablamos de identidad de género, estamos hablando de una parte muy importante de nuestra identidad en nuestras sociedades. Lo que nos referimos es a la vivencia corpo-subjetiva del género, cómo cada persona la siente. Si uno se siente masculino, femenino, ni masculino ni femenino, no binario, trans, etc. Nacemos, lo sabemos desde el psicoanálisis, en el seno de un desvalimiento originario donde nuestras primeras otredades constituyen el espacio soporte, y acá retomo lo que comentaba Alejandro del sistema operativo que construye Enrique. Digamos, nuestras primeras otredades constituyen el espacio soporte de la muerte como pulsión. Estas primeras personas insertas en una cultura son quienes nos preservan y nos ofrecen los instrumentos necesarios para nuestro desarrollo. A la vez, estas otredades son modelos de identificaciones que conforman nuestra identidad. La primera certeza de nuestra corpo-subjetividad implica el sentimiento de mismidad en contraposición con la otredad parental. Es decir, la discriminación yo no yo. Luego, y antes de que ese o esa infancia tenga noción de la diferencia anatómica de los sexos, ya se identifica como varón o mujer, efecto de un complejo proceso de identificaciones primarias y secundarias. Este precipitado de identificaciones implica sedimentos de nuestras diferentes capas identificatorias a lo largo de nuestra vida. En nuestras sociedades en particular, es el dispositivo de masculinidad hegemónica, que implica además el rechazo de todo lo que tiene que ver con lo considerado femenino. O sea, este dispositivo de masculinidad hegemónica, desde que tenemos conciencia, nos va implantando que todo lo femenino es malo. Digo, si no, es maricón, puto, etc. La complejidad de la identidad de género de varones y mujeres, justamente como adelantaba Alejandro, se sitúa en que no solamente se debe a la socialización, sino a una trama inconsciente de identificaciones. Volviendo al modelo de la corpo-subjetividad, si hablamos de socialización, solo implicaría al aparato cultural, y nosotros hablamos de un entramado donde se anudan de forma compleja el aparato psíquico, lo biológico y lo cultural. Es decir, el modelo de las identificaciones es como el modelo del iceberg. Vemos una pequeñísima parte de lo que existe como identificaciones. Algo a aclarar, que sea inconsciente
Digo, porque muchas veces los residentes, por ejemplo, preguntan respecto de la responsabilidad, ¿no? Que sea inconsciente no quiere decir que uno puede desresponsabilizarse del malestar que producimos sobre las mujeres, niños, niñas, y también sobre nosotros mismos. Por citar un ejemplo, que lo desarrolla Susana muy bien en el libro, respecto del abuso sexual, que alguien haya sido abusado, digamos, y después se convierta en abusador, no lo desresponsabiliza de las conductas de abuso que realice. Entonces, volviendo, la crisis del patriarcado implica una crisis en el aparato cultural, que esto derivará necesariamente en una crisis de los varones, ya que esto mueve toda la corposubjetividad. Lo que entró en crisis es el modelo de varón en el que fuimos construidos, muchos de nosotros. Pero estas crisis no afectan a todos los varones por igual, obviamente. La construcción de la identidad de género es fruto de esta compleja gama de identificaciones solidaria con la generación, el grupo social, la familia y la clase de pertenencia. Estas huellas se van inscribiendo en una historia singular de precipitados de identificaciones primarias y secundarias con diversos varones, padres, abuelos, hermanos, tíos, pares, ídolos, etc. Pero también con diversos afluentes que van desde lo que el propio grupo social de pertenencia considera ser un varón, hasta lo que las mujeres de la familia y los grupos secundarios consideran, consciente e inconscientemente, que es ser un varón, y qué es lo masculino y qué es lo femenino. Todo esto nos va dejando huellas corporales inter- y transsubjetivas, que va construyendo el propio modo de ser varón. Y esto se va tallando a lo largo de la vida de acuerdo a los momentos sociales e históricos de la propia singularidad. Es decir, el ser varón para nuestros diversos grupos de referencia, por tomar un ejemplo, si soy adolescente y mi grupo de amigos valora cuántas minas me arranco en una noche, como dicen algunos adolescentes, no va a tener el mismo efecto si mi grupo está atravesado por la marea verde y considera que ese proceder es de machirulo. Estos grupos de referencia nos van marcando. Digo, para marcar que no solo el grupo primario nos marca, los grupos a los que nosotros vamos insertándonos y a los cuales vamos perteneciendo a lo largo de nuestra vida nos van marcando. O como dice un autor, Ariel Sánchez, nuestros grupos de amigos nos van marcando la cancha, ¿no? Entonces, la identidad de género toma forma a partir del conjunto de identificaciones tempranas y se transforma o no a lo largo de la vida en el seno de una cultura determinada que a la vez se va modificando. Si los valores que implican ser varón se transforman en los grupos y sociedades, se va a producir una disonancia a resolver, en este caso, que es de quienes estamos hablando, por los varones. Los caminos pueden ser varios, desde una regresión a una masculinidad tradicional, como una especie como de contrarreforma machista, un conflicto entre diferentes masculinidades que puede dar una serie posible de sintomatologías, hasta una transformación de estas identificaciones. Digo, los caminos son varios, los caminos posibles. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de malestar de los varones? Bueno, los diferentes malestares subjetivos experimentados por los varones, especialmente aquellos que son provocados porque fuimos subjetivados bajo un modelo patriarcal tradicional que está en crisis. Más precisamente, lo que decía al principio, bajo el dispositivo de masculinidad hegemónica.
Cuando hablamos de malestar nos referimos al malestar en la cultura del cual habla Freud, pero incorporando a su vez el concepto de cuerpo-subjetividad. En nuestras sociedades, como decía antes, no hay espacio soporte de la pulsión de muerte. Esto implica mayores efectos de la violencia destructiva y autodestructiva, produciendo un creciente malestar subjetivo. Entonces, vamos a hablar primero de la violencia destructiva y después de la autodestructiva. En cuanto a la destructiva, en principio, que es lo más visible y lo vemos diariamente en los medios de comunicación, y no solamente, sino en la clínica también, hacia la mujer, hacia las niñas, hacia los niños, mediante diversos tipos de violencia. Por otro lado, a través de la transmisión de infecciones de transmisión sexual por negarse a usar preservativos, ¿no? Digo, estoy hablando del conjunto de los varones, sobre todo quienes están y estamos atravesados por la masculinidad hegemónica. Los embarazos forzados, la paternidad ausente y la no corresponsabilidad en el ámbito doméstico. Como dato que muchos de ustedes deben conocerlos, pero no está de más recordarlos. De acuerdo al informe elaborado por la Casa del Encuentro sobre los hechos ocurridos entre el 1 de enero y el 30 de julio de este año, se registraron 143 femicidios y 3 trans-travesticidios, lo que refleja un asesinato cada 30 horas. Ahora, estos números representan nombres y apellidos de personas, y a su vez de sus familias. Por otro lado, por un lado decía la violencia hacia la mujer, niñas, niños y adolescentes. Y por otro lado, la violencia hacia otros hombres, por medio, por ejemplo, de accidentes de tránsito, peleas callejeras, homicidios y otras violencias, así como mediante la transmisión también de las infecciones de transmisión sexual, por negarse a usar preservativo entre relaciones sexuales entre varones. En cuanto a la violencia autodestructiva, para sí mismo, mediante el suicidio, los accidentes, el alcoholismo y otras adicciones, así como mediante enfermedades psicosomáticas. La construcción de la masculinidad hegemónica está directamente vinculada con la... esto es lo que nos van construyendo desde que somos pequeños. Los varones se ve positivamente en general la adopción de prácticas temerarias y de exposición a situaciones de riesgo. Se es más macho, digamos, ¿no? Y en el caso de la sexualidad, rechazando el uso del preservativo para las infecciones de transmisión sexual. También el consumo de alcohol, que suele facilitar comportamientos de riesgo como manejar alcoholizados o no uso de preservativos. Yo en esto no me voy a extender, pero yo escribí un artículo para la revista donde cuento varias situaciones donde varones tanto heterosexuales, bisexuales como gays se niegan al uso del preservativo. Pero entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, la normativa de género actual aún sigue prescribiendo que los varones debemos cumplir con un rol de proveedor económico y social, y siendo sancionados cuando no pueden o no queremos cumplir con dicho rol. Y esto genera perfiles epidemiológicos específicos sobre sobrecarga laboral. Ahí Alejandro va a compartir unas estadísticas que es interesante ver, sobre todo después va a aparecer un gráfico con columnas donde se ve claramente la diferencia en cuanto a muertes por causas externas en relación a los varones respecto de las mujeres. Digamos, a partir de los gráficos lo que podemos afirmar es que existe una sobremortalidad masculina por razones de género
y se da fundamentalmente en dos segmentos etarios. El primero de los 15 a los 24, y sus causas son, como dice el gráfico, los accidentes, los suicidios y los incidentes de violencia. Ahí ven, bueno, lo hacen bien, el celeste para los varones y el rosa para las mujeres, las causas de muerte. El segundo segmento etario es de los 35 a los 54 años y la causa está constituida fundamentalmente por las enfermedades cardiovasculares. Ambas causas son efectos de los modelos de masculinidad hegemónica en la vida y en la salud de los varones. Por otro lado, las expectativas... esto lo trabaja también en el libro sobre salud y género Deborah Tager, y en Psicoanálisis para Todes. Las expectativas relativas a su rol social, no quejarse de los dolores, por ejemplo, nos inhibe la capacidad de registro de nuestros propios malestares, lo cual tiene efectos nefastos en la detección precoz de enfermedades. En particular, por dar un ejemplo, solo 3 de cada 10 varones mayores de 50 años se hace el chequeo anual para prevenir el cáncer de próstata. Y el 75% de los que nunca lo realizaron tampoco están considerando hacerlo. Este relevamiento lo hizo la Fundación de Atención Comunitaria Integral, ASIAPO. Aquí también interviene lo que podríamos llamar la virginidad y la consiguiente clausura del ano en el varón heterosexual y en algunos varones que tienen sexo con varones, apuntalada por el dispositivo de masculinidad. Como para hacer un resumen final, ahí hablo de los costos de la masculinidad para la salud de varones y mujeres, que lo tomo de Osvaldo Bonino. En cuanto a la gestión masculina de la salud y la enfermedad, hay una minusvalorización de las alarmas corporales, dificultades para procesar y admitir los malestares físicos y mentales, la postergación o inhibición para pedir ayuda, esto que Bonino llama la voluntad de aguante y autosuficiencia. Por otro lado, hay una ceguera institucional de las necesidades masculinas, es decir, hay un déficit de oferta de servicios de salud. En general, en el sistema de salud público, siempre hay mucho más oferta en relación a, por ejemplo, promoción de la salud y de la salud sexual y reproductiva hacia las mujeres, no hacia los varones. Es mínimo. Y bueno, de estas estrategias específicas de promoción, captación y retención de los mismos en el sistema sanitario, que esto impacta en la reducción de la accesibilidad a salud por parte de los varones. Por otro lado, un impacto de los comportamientos masculinos en la salud ajena, que es lo que yo mencionaba antes, que son los comportamientos violentos y temerarios, y la irresponsabilidad sexual, reproductiva y paterna son los que más señala. Y por último, la construcción y naturalización del lugar de las mujeres como cuidadoras de la salud masculina y como gestoras y donantes de servicios de atención que afectan y ponen en riesgo el cuidado de su propia salud. Esto se da tanto en parejas de diferente género como del mismo género. Muchas veces es una de los integrantes de la pareja que adopta el rol de cuidador o cuidadora. Y por otra parte, en cuanto a las mujeres, la sobrevida de las mujeres, y esto lo señala Débora en el artículo que yo comenté, la sobrevida de las mujeres se da con gran sobrecarga y de discapacidad, y en peores condiciones socioeconómicas
por el aumento de la pobreza femenina. Bueno, yo cortaría acá y en todo caso después intercambiamos. Te vuelvo a dar la palabra a vos, Ale. Perfecto. Bueno, es toda una operatoria ir poniendo el PowerPoint mientras ahora el otro. Bien, frente a toda esta situación que vos acabás de describir, Carlos, que nosotros, la verdad, en algún punto nos enfurece también, y ahí está el germen un poco así como a Basaglia le daba un dolor corporal cuando entró por primera vez al manicomio y él cuenta que eso fue el motor para la transformación. Para nosotros todo esto que acaba de leer Carlos, de la violencia destructiva y autodestructiva, también nos genera esto para intentar transformarlo. ¿Cuál es la propuesta que más circula para la transformación de los varones? La deconstrucción. Y aquí voy a ser bastante breve y sintético, por algo organizamos y le dedicamos una parte a nuestro sistema operativo. Volvamos a nuestro sistema operativo. La deconstrucción viene de otro sistema operativo. La deconstrucción viene de Derrida, filósofo francés, usó por primera vez el término en 1967 en su texto de la gramaticología. Pero voy a tomar una cita del libro de Derrida y Rudinesco, y mañana qué, donde define qué es la deconstrucción. Tomada de la arquitectura, significa deposición o descomposición de una estructura. En su definición derridiana, esto lo debió escribir Rudinesco, que tiene excelentes diccionarios, remite a un trabajo del pensamiento inconsciente y consiste en deshacer sin destruirlo jamás, subrayo estas últimas palabras, un sistema de pensamiento hegemónico o dominante. Esto es la deconstrucción que por supuesto se ha popularizado y que cuando se dice evidentemente tiene el cono de transformaciones que puede dar un sistema que es pensar un método para textos, teorías y sistemas de pensamiento. La deconstrucción viene de allí. Desde ya, nosotros no estamos de acuerdo porque lleva a callejones que creemos van sin salida para la transformación de los varones. Ahora voy a contar estos callejones y después, para terminar, hablaré de las propuestas. Primero hablamos de textos, de construcción de textos, no de subjetividades. Solamente podemos decir que la subjetividad es un texto desde cierto sistema operativo. Nosotros partimos de cuerpos, por eso hablamos de identidad de género, identificaciones, precipitado de identificaciones. Si se desarma, entre comillas digo, textualmente la masculinidad patriarcal, no se da ninguna respuesta, por eso leí la definición de deconstrucción, a cómo sería una masculinidad no patriarcal, porque seguimos en el mismo sistema. Nosotros creemos que se habla de deconstrucción para no hablar claramente de patriarcado. Como mucho, y acá me voy a referir al sistema donde está Derrida, el estructuralismo y el postestructuralismo, reniega de historias, genealogías y herencias libidinales. Cada vez que se habla de deconstrucción, no existe la historia. Cuando alguien dice, no estoy lo suficientemente deconstruido, no hay una historia, no hay esta historia que mencionó, no existe Marx, ahora yo voy a armar dentro de las propuestas alguna genealogía. Nos tenemos que deconstruir sin modelo. Como cuerno, y esto como psicoanalista pensamos, ¿cómo vamos a deconstruirnos sin modelos, sin historias, sin genealogías, sin parentescos, sin identificaciones? ¿Cómo cuerno hacemos? Y por último, el otro callejón es que se convierte en un mandato superyoico. ¿Cuántas veces escuchamos, no estoy lo suficientemente deconstruido? Con lo cual, tenemos que ser, como varios libros, hombres buenos, hombres justos, hay varios títulos de libros. Son todos mandatos sin señalar cuál sería el camino. Y frente a esto,
creemos que también se alimenta lo que Carlos decía, la contrarreforma machista. Porque frente a estas deconstrucciones, liquideces y blanduras, se fomenta esto que está representado con la derecha fascista y cierto modelo de masculinidad, que finalmente es una contrarreforma que creemos, Carlos y yo, está alimentada con la propuesta, me atrevería a decir light, de construcción, que nos deja en un nivel del lenguaje, los textos y un nivel consciente. ¿Qué nos permite nuestro sistema? Que es plantear la corposubjetividad, la historicidad de los sujetos, la corporalidad. Primero hablar del patriarcado y de la historia. El patriarcado no siempre fue, y no siempre fue, y es de la misma manera. Carlos habló de la crisis, el patriarcado neoliberal, otro título de Utopía, digamos, el patriarcado neoliberal es un patriarcado bastante particular que está en crisis. Está en crisis por las luchas, vamos a ser claros, si no, no estaría en crisis. Y por eso nuestra propuesta también es hablar de historias que no se hablan y que nosotros sí proponemos hablar. Historias de luchas que por qué no se hablan. Carlos lo mencionó, no por nada mencionó, y yo ahora voy a retomar a Flora Tristán y a Marx. Son historias que tienen que ver mayormente de, sobre todo mujeres, poquitos varones, historias que tienen que ver con las historias de la izquierda. Y después de la caída del muro, las historias de la izquierda quedaron demonizadas, con lo cual se invisibilizan generaciones, no tanto las mujeres, pero sí de varones, de los pocos varones que han luchado y que han tratado de modificar desigualdades de género. Nosotros queremos recuperar, yo voy a mencionar 3 o 4 mojones, después quizás en el intercambio, pero esto implica el trabajo de la memoria colectiva. La memoria colectiva, desde nuestra perspectiva, no es textos, son encuentros como este, encuentros corporales, encuentros libidinales, con libros, con grupos, con discusiones, donde se producen de algún modo huellas, iba a decir relatos, pero no son relatos, se van produciendo huellas que van marcando historias y van transformando. Por eso uno de los rescates, y con esto voy a ir terminando, es rescatar estas historias de varones que han luchado. Sin estas historias, ¿nosotros de dónde nos agarramos? Yo pregunto, ¿de dónde cuerno nos agarramos? Porque me enoja. Carlos mencionó a Marx y a Flora Tristán. Vamos a ser claros, Marx tiene un texto acerca del suicidio donde dice que la mujer es parte del inventario 1846. Si tenemos 200 años de luchas feministas, también tenemos con Charles Fourier, con Marx, algunos varones que empezaron a marcar y que obviamente veían desigualdades en la sociedad y veían desigualdades adentro de la casa. Vamos a ver, claro, adentro de la sociedad. Engels tiene un libro fundamental, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, 1884. Digo la fecha porque sorprenden las fechas, donde Engels dice, la familia individual moderna se funda en la esclavitud doméstica franca o más o menos disimulada de la mujer. El hombre en la familia, como dijo Carlos, es el burgués, la mujer representa en ella al proletario, en otra traducción de lo mismo que vos dijiste, pero sin trabalenguas. Lo pude decir rápido. Desde ya también están todo el anarquismo, Bakunin, la consigna, ni Dios, ni patrón, ni marido, de las mujeres anarquistas. La segunda ola feminista, con esto voy a ser muy rápido porque voy a ir a un ejemplo que me sigue sorprendiendo. Década del 60 y 70. Segundo sexo, Simone de Beauvoir. La verdad, me sigue sorprendiendo lo que voy a contar porque es una historia que me sigue sorprendiendo y enojando. Al día de hoy todo el mundo habrá estado bombardeado por las 9 horas de Get Back de los Beatles en Disney Plus, hecha
por el director del Señor de los Anillos, Peter Jackson. Cualquiera de nosotros va a Nueva York, si podía ir a Nueva York, va a ir al Central Park a pisar el iconito de Imagine de Lennon, va a mirar el Dakota. Pero ¿cuántos recuperan que Lennon fue uno de los rockeros, que siempre habitualmente se acusa de machirulos, feministas? No solo eso. Lennon decía, no podemos tener una revolución que no involucre y libere a las mujeres. Por supuesto, es mucho mejor la historia de Yoko Ono como bruja. Pero Lennon tiene una canción que se llama Woman is the Nigger of the World. La traducción sería La mujer es lo negro del mundo, esa era la traducción en el disco. Pero la verdad, nigger es mucho más que negro, es negro de mierda. Por eso se la prohibieron en las radios de Estados Unidos. Se cumplieron 50 años de esta canción. Y Lennon decía, voy a leer solamente un parrafito. Si ella no quiere ser una esclava, decimos que no nos ama. Si ella es real, decimos que está tratando de ser un varón. No solo eso, Lennon, en 1975 hasta el 80, decidió, después de haber tenido un primer hijo en el medio de la Beatlemanía, dedicarse a ser padre de tiempo completo. Por supuesto, tenía los recursos. Y se dedicó a su segundo hijo, que había tenido con Yoko Ono. Todos conocemos la frase, la vida es eso que pasa mientras uno está haciendo otros planes. Pero poco se sabe que Lennon se dedicó y dijo, quiero dedicarme a ser padre. La estrofa está tomada de Beautiful Boy, que es la canción del último disco que publicó Lennon en vida, Double Fantasy. Y Lennon se dedicó a ser un padre. Sin embargo, se recupera, nos llenan de los Beatles, de McCartney, una retromanía en todos lados, pero esto no existe. A mí me sigue llamando la atención y forma parte de no apropiarse de la herencia de varones que han luchado de algún modo y han puesto, yo creo, algunos granitos de arena, otros ladrillos. Digo, así como cualquiera de nosotros, sobre todo los argentinos, con la historia del rock de acá, se conoce, Morris, 30 minutos de vida, se conoce. Me lo hizo recordar Carlos, y yo soy casi, busco las huellas de la memoria del rock y de la música, ni que hablar. Y Carlos me dice, ¿vos escuchaste esta letra? Escúchame entre el ruido. Morris dice, 1969, ustedes dicen macho, varón y qué sé yo, me meten en un molde como si fuera un flan para recibirme de hombre, no es verdad. Me tengo que pelear, no tengo que llorar. Hablar de las mujeres como cosas que hay que usar, tener la pose macho y la voz de arrabal, como la tiene Morris. Pero yo bien los conozco, no me pueden engañar. Tienen mucho, mucho miedo que lo llamen anormal. Escúchame entre el ruido. Bien. Esto me sigue llamando la atención. Hay muchos otros varones, cada uno, digo, cada una puede construir genealogías con varones y con mujeres también, que han luchado contra el patriarcado. ¿Cómo demostramos, digo, hasta dónde llega el hecho de la deconstrucción? A que los varones quedamos huérfanos de poder, digamos, poder agarrarnos de alguna manera de toda una genealogía y toda una historia que sin ella realmente no tenemos de dónde agarrarnos. ¿Cómo demostramos esto? Hay una nota que salió hace 3, 4 años con todo el tema, que salió un domingo en la revista del diario La Nación de la Argentina. Digo la Argentina porque sé que hay alguien de México, que se llamaba ¿Cómo se deconstruye el rock? Y la autora, entre todas, arma toda la nota. A mí lo que me llamó la atención es que consiguió solo 3 testimonios de varones entre 30 contactados que no querían hablar. No querían hablar porque les iba a preguntar de cuestiones que tienen que ver con varones, mujeres. Uno de los pocos que habló fue Hernán Carlos de la Vega, el Cabra, de las manos de Filippi, activo militante de izquierda. Y
fue de los pocos que contestó y dijo, creo que las mujeres tienen que luchar como cualquier trabajador por las reivindicaciones. Hay que valorar ese empuje que tienen las mujeres y apoyarlo. Desde ya tenía de dónde agarrarse porque tiene todo este capital y toda esta herencia que estamos poniendo como propuesta y que es necesario poder intercambiar para simplemente, podría ser casi una consigna con la que voy a terminar, transformar nuestros malestares en potencias. Fin. Carlos, ¿vas a agregar algo vos o ya abrimos para el intercambio? No, un poco lo que me agrego, porque lo recordé mientras hablaba Alejandro, que también el movimiento gay y el movimiento trans han recuperado figuras, digamos, de toda una historia, ¿no? Figuras icónicas que comenzaron la lucha, ¿no? En el caso del movimiento trans, la figura de Silvia Rivera y Marcia Johnson en la rebelión de Stonewall, y en el caso del movimiento gay, recuperar los llamados pioneros de la segunda mitad del siglo XIX, como Karl Ulrich, Kerpenny, Hirschfeld, gente que Freud citó entre sus ensayos, ¿no? Y más acá en el tiempo, la recuperación de la figura de Carlos Jáuregui y de Néstor Perlonger, ¿no? Recuperar luchas y personas que lucharon y con las cuales identificarse, ¿no? Simplemente agarrar esto, tomar esto, resonando con lo que expuso recién Alejandro. Bueno, queda abierto entonces para la intervención de los que quieran preguntar, opinar, discutir, en relación a lo que ustedes desplegaron, que yo voy a decir unas poquitas cosas por ahora. Me parece que hicieron un punteo muy rico y diverso. En realidad hubo cierta sorpresa que se me produjo en algún momento del desarrollo que organizaron conjuntamente, porque empezó a mi oído por la cosa como creo que lo fue, una interesante crítica del fenómeno del patriarcado como situación social y cultural dominante, pero en realidad después paulatinamente la deriva del decir de ustedes fue hacia el malestar de los varones, como está titulado el trabajo finalmente, padeciendo, digamos, o bien padeciendo la situación que nos sentimos obligados a asumir y que sin embargo está rotundamente puesta en cuestión por las mujeres y por otros varones, digamos, que ponen en cuestión lo que ha sido la virilidad patriarcal, digamos, en lugar. Es decir, que hay como un giro que le dieron ustedes, por lo menos tal cual yo lo escuché, que es muy interesante y abre a diferentes cuestiones, ¿no? Bueno, nada más, te dejo abierto para que... Creo que Yago levantaste la mano vos. Bueno, adelante. Sí, sí. También estoy que no paro de toser, así que vamos a ver qué sale. A ver, creo que obviamente estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean. Me gustaría por ahí agregar alguna cuestión más. Primero, que fue mencionado, pero me gustaría resaltarlo, la dimensión inconsciente, ¿no? Que está en
todo esto y que complejiza muchísimo las cosas, porque si no caeríamos en una especie de voluntarismo, nunca va muy lejos. Lo que es necesario, ¿no? Me refiero a las luchas de mujeres, transexuales, etcétera, etcétera, y también de los hombres, ¿no? Los varones. Tienen una larga historia, incluso una historia reciente. Yo solo escucho entrecortado o... No, se escucha, se está escuchando. Sí, se escucha entrecortado. Por ahí, Yago, si te sacas la imagen, No se expresa. La imagen está congelada Está mal. y no se escucha casi nada se escucha. Nos dejó con la intriga. Sí. Y ahora desapareció. Tal vez si sale y vuelve a entrar... Sí, ya volverá, ya volverá. Bueno. Esperamos un poquitito más y si no, si hay otros que quieren intervenir, después recuperamos a Yago. la verdad que yo no pensaba intervenir, ¿se me escucha? ¿Sí? Pero, digo, mientras tanto lo esperamos a Yago. Primero me sorprendió esta letra de John Lennon, que yo no la tenía para nada, a pesar de ser medio Beatlemaníaca, así que bueno, me impactó. Pero bueno, igual otras canciones de él sí muestran su, su posición, ¿no? Y después pensaba en lo que Susana Toporossi trabaja en los adolescentes que tienen conductas sexuales abusivas, donde en general se ve varones que no han tenido una figura paterna que los sostenga, que los, digamos, son en general padres que han, bueno, por lo menos en el momento en que se escribió ese artículo, ¿no? Padres que se han borrado o reconocen a algunos hermanos que no es este chico, al chico, digamos, del que se trate, y que en el abuso intentan ejercer su masculinidad o construir su masculinidad, ¿no? Me parece que es un fenómeno paradigmático de esto que ustedes trajeron, bueno, que no lo tengo tan presente, pero lo tengo claro cómo es los fenómenos que ella ve repetidamente en adolescentes que tienden a tener conductas abusivas con otros niños u otras niñas, hermanos. Que también tiene que ver con esta cuestión de la violación como una especie de ofrenda a la masculinidad que trabaja, ahora no me acuerdo de la autora feminista que todos leímos. Sí, yo justamente iba cuando estabas hablando a decir que el extremo es la violación en manada, ¿no? Sí. Y que es ofrecida a los otros varones, la violación. Yo he podido atender a un chico, un adolescente que participó de una violación en manada, y a su vez a través digamos, de una supervisión de otro caso, y lo que decían era que decían la piba ni me gustaba, yo lo hacía porque digamos, estaba dirigido a los amigos, a los otros machos, digamos, ¿no? Y que si no lo hacía no era lo suficientemente macho.
mucho después, al principio no. Al principio el texto, lo que dicen es, ella era rápida, ella lo buscó, bueno, la típica, ¿no? Pero una vez que uno logra, digamos, un espacio de un poco mayor de confianza, empieza a aparecer esto, ¿no? Cielo levantó la mano. Bueno, fui siguiendo atentamente la exposición de ustedes. Marina, la que plantea el tema que vos estás planteando de cómo hay varones que se enorgullecen en el colectivo de varones, lo ofrendan como una imagen de engrandecimiento, esto del abuso hacia una mujer. La que trabaja esto es Rita Segato. Bueno, les digo lo que me disparó la presentación de ustedes. Trabajo hace años con parejas y me interesa particularmente, dentro de este campo clínico, complejísimo, cada vez más, cómo se van replanteando y reconfigurando los roles y las posiciones masculinas, femeninas dentro del vínculo amoroso. Me acaba de consultar una pareja que confieso que me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo. Tienen 30 y pico de años. Ella es una excelente ilustradora de libros infantiles y él es diseñador gráfico. Tienen una primera hija de 5 años y ahora tienen un bebé de 7 meses. Motivo de consulta: ella está francamente preocupada porque él, ya desde antes que nazca el bebé, venía con una situación de subempleo importante, o sea, trabajando muy poco, cada vez menos, y a partir de que nace el bebé, él se ocupa la mayor parte del tiempo, para no decir todo, casi todo, del cuidado del bebé. Ella también, pero él hegemoniza el cuidado del bebé porque ella trabaja y es la que para la olla. Ella es muy exitosa en su trabajo. Entonces, tienen la sesión con el bebé de 7 meses, que es un bebito muy activo, muy vital. El bebito está empezando a querer manifestarse verbalmente, entonces se manifiesta intensamente, grita, balbucea, quiere empezar a hablar, y es muy difícil trabajar con ellos en ese contexto. Entonces, en la primera entrevista les pregunto si no habría alguna manera de poder trabajar en esa hora sin el bebé. Me comentan que no tienen con quién dejarlo, porque, según ella, el que estaba encargado de conseguir la niñera era él no consigue la niñera y se dedica al bebé. Entonces le pregunto cómo está viviendo él esto. Él me dice que al principio le resultó extraño, pero que le está tomando el gustito a esto de estar con el bebé. Y relata que en los primeros meses el bebé solo se dormía en su cuerpo, arriba de su cuerpo. Y entonces él se acostaba con el bebé sobre su cuerpo 5 veces por día, porque el bebé dormía horas, siestas de 1 hora, 1 hora y media sobre su cuerpo, y era la única manera de que el bebé se durmiera. Él se está tratando con un terapeuta varón. El terapeuta varón le aconseja que vaya a un bar a buscar trabajo, y él dice: la verdad, no creo que yéndome a un bar me facilite la búsqueda de trabajo. A lo sumo me iría a un bar a tomar café, pero no creo que de esa manera pueda resolver mi búsqueda de trabajo, que la verdad que
que no. Me está costando mucho, estoy muy trabado para conseguir trabajo, pero me impactó esto de le estoy tomando el gustito. Ella se refiere a él de una manera con cierto tinte de desvalorización y de cuestionamiento a él fuerte. Bueno, escuchándolos a ustedes, me conecté con, pensé cómo yo resueno ante este relato, y por momentos les confieso que en la primera entrevista dije, a ver, pero ¿cómo viene esto? Como una sobrecarga para ella, al mismo tiempo algo extraño en él, que está abandonando su profesión. Como yo tampoco podía evitar cierto movimiento para ver cómo se lo puede activar a él para que salga de esa situación. Y me sorprendió mucho esto que él dice, le estoy tomando el gustito a esto. Y no hace nada para salir de esta posición. Se sonríen los dos en la entrevista, entonces les marqué esto de que a mí me llamaba la atención que relatan esto, pero al mismo tiempo se sonríen los dos mientras lo cuentan. Tal vez la pregunta es si a uno le saldría en automático si fuera la mujer, ¿no? Que saliera de esa situación. Digo, porque en general se ve como más naturalizado, obviamente, ¿no? Pero agrego una pequeña cosa, es un buen ejemplo de cómo están modificándose los tiempos, las subjetividades, lo que nosotros venimos trabajando. De lo poquito que le escuché a Yago, que yo acuerdo con Yago que por eso Carlos menciona y solemos mencionar, si la mayor parte de mucho de esto es inconsciente, se van produciendo transformaciones donde, bueno, tenemos ejemplos como este, donde, bueno, nos dan desafíos a cuestiones clínicas, a cuestiones teóricas y de nuestro sistema operativo, de cómo pensamos masculinidades, feminidades, cómo pensamos, bueno, que ser padre, ser madre, frente a distintos modelos que van modificándose. Ahí está de vuelta Yago. No sé si, Yago, vos querés retomar lo que habías empezado a hablar y que después hay un comentario en el chat de Marina Gerosa que estaría interesante que lo cuente, digamos, lo he leído porque es muy interesante, digo, para que no se pierda. Yago, retoma la palabra. Entonces. Intento, hablo rapidito antes que me quede sin señal de nuevo. Bueno. No, yo decía, lo último que decía era que Lennon era hijo de la revolución sexual de los 60, 70, y que eso es algo no muy recordado, que cambió mucho la subjetividad tanto femenina como masculina. Fue como un acto instituyente que recorrió buena parte del planeta. Entonces yo pienso esta cuestión de la crisis del patriarcado como consecuencia de una especie de doble hélice. Por un lado, los actos instituyentes, las luchas que ustedes rescataron, vos Alejandro, fuiste bastante puntilloso, ¿no? Inclusive recordando el texto de Marx respecto al suicidio de las mujeres, ¿no? Parte del inventario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otra cuestión en todo esto, o hay tres cuestiones. Está la cuestión inconsciente que yo mencionaba, que habla de que no somos autómatas, no es que estamos programados para hacer de determinada manera mujeres o varones y ya está, ¿no? O sea que el género está absolutamente programado y lo replicamos como si nada ocurriera en el medio. Sabemos como analistas que eso no es así, pero sí sabemos que eso tiene una influencia muy importante. Pero luego está lo otro,
que vos recordabas algún texto mío de Topía, que es que toda subjetividad se desvanecerá en el aire, decía yo hace un montón de tiempo. En ¿Qué ese es lo que momento. aporta el capitalismo? Porque el capitalismo también desestructura el patriarcado, ¿no? Ahí yo tengo una diferencia con la idea de que el capitalismo necesita el patriarcado. Personalmente pienso que no, que el capitalismo puede seguir funcionando tranquilamente sin el patriarcado. Puede generar hasta cambios en la sexualidad y el género que son incorporados a su propia lógica. Y eso nos complica mucho más todavía. Bueno, hasta aquí quería llegar, creo que pude decir todo sin que se corte la señal en esta oportunidad. Se escuchó perfecto, Yago. Bien. Mariana. Y hola, buenas noches. Bueno, gracias por la presentación. Muchas de las ideas que tengo las tengo como desordenadas, así que creo que no voy a decir todo lo que tengo desarmado en la cabeza. Empiezo por una evocación del año 2002, que en realidad tenía que ver con una estadística ultralimitada, que es la de la gente que yo conocía, porque no leí ninguna investigación al respecto. Pero sí había una cosa muy perceptible, me parece, quizás lo podemos compartir con otros colegas, respecto de un predominio del malestar de los hombres respecto al malestar de las mujeres. El año 2002 como un año como el efecto del 2001 en un quiebre de nuestra vida económica, cotidiana, de nuestros lazos con el trabajo y con alguna idea de productividad, en donde los hombres que quedaron como afuera del sistema durante mucho tiempo, meses o años, entraron más fácilmente en estados depresivos que las mujeres que podían de alguna manera justificar su propia productividad al interior de la vida hogareña sin que se quebrara su contrato social, ¿no? Me parece que las mujeres que perdieron su trabajo, perdieron ese espacio público de pertenencia, encontraron maneras de acomodarse a sus propios ideales más benevolentemente que los hombres que perdieron esos espacios de pertenencia. Y esto, por supuesto, que obedece a esos mandatos de ejercicio de la masculinidad, tal como ustedes lo fueron describiendo. Pero al mismo tiempo pienso que los recursos para salir por ahí de esos modelos que afectan a hombres y a mujeres de maneras muy distintas, porque ustedes describieron un área de padecimiento del ejercicio de esa masculinidad patriarcal y que es muy diferente del modo de padecimiento de las mujeres, no confío mucho en que esos recursos de transformación de esos lugares de los hombres, incluso padecientes, no tengan que contar fuertemente con herramientas de trabajo consciente, con la conciencia, por supuesto a través de modos colectivos también, pero me parece que lo que el proceso de deconstrucción contiene de mecanismos conscientes me sigue pareciendo, no sé si la palabra sería deconstrucción, pero me sigue pareciendo indispensable, y creo que hay en el esquema que ustedes trajeron, ninguno de aquellos sectores que componen la corposubjetividad queda absolutamente contenido adentro del otro. Todos los sectores tienen una parte externa, ¿no? Que no queda, digamos, tanto aquello que tiene que ver con lo orgánico como con lo psíquico queda fuera de lo cultural, hay una porción que queda fuera de lo cultural, y tampoco, por supuesto, se contienen mutuamente ambos sistemas, ¿no? De modo que en realidad, sin la contribución de todos los elementos que hagan posible hacer consciente lo inconsciente, también me parece que habría como mucha dificultad en poner como en juego una maquinaria verdaderamente de transformación. Y por otro lado, pienso que todos esos ejemplos históricos que traen en donde hay alguna voz masculina que da cuenta de una idea de lucha por la igualdad y que por ahí puede tener una historia de 150 años o 50, 60, digamos, todos estos precursores. Por un lado, creo que habría que pensar cuánto del discurso público de estos hombres se continuaba realmente dentro de la vida privada. Me parece que ahí, digamos, siempre el discurso público es un poquito más fino, delicado y elegante que lo que ocurre en la vida íntima. Y por otro lado, pienso que son voces de hombres que pudieron escucharse, que quizás muchísimas mujeres hubieran podido al mismo tiempo decir algo parecido, y son voces que no pudieron ser escuchadas probablemente porque eran mujeres.
Bueno, eso nada más. ¿Me puedo dar la palabra a mí mismo? O, Si quieren, digo, porque es muy interesante lo que planteabas, Mariana. entonces adelante vos, Alejandro. Digo, quizás Carlos va a agregar algo, pero lo que vos decías, yo estoy totalmente de acuerdo. Así como Freud decía, el yo es vasallo de todo, pero es todo lo que tenemos, y que yo también, cuando me refería a la deconstrucción, es decir, solamente con la desconstrucción, sin historia, no se puede. Y estoy totalmente de acuerdo que las voces de estos varones las intentamos rescatar como distintos varones, pero podemos hacer una larga historia de mujeres que al día de hoy siguen siendo y se siguen recuperando historias que vienen desde la prehistoria para acá, digo, porque hay libros hasta que recuperan, donde se está cambiando de algún modo la historia, porque hay multitudes de mujeres silenciadas que desde ya, digamos, es necesario retomar. Por eso mencionábamos inclusive la cita de cómo el propio Marx cita a Flora Tristán, y voy a decir, porque poco se sabe, digo, la frase proletarios del mundo unidos es de Flora Tristán. Marx la retoma, Marx y Engels la retoman en el Manifiesto Comunista, pero esto pocas veces se sabe. A mí me parece que lo que vos decís, las dos cuestiones me parece que estoy absolutamente de acuerdo y dan una chance de darle una vuelta más de espiral, como diría Pichón, a estas cuestiones, porque creo que es cierto. En ese sentido, creo que sí. Decir que es inconsciente, gran parte nos plantea una problemática, pero la conciencia es absolutamente necesaria y las luchas son absolutamente necesarias, y lo que sí dan cuenta, y lo voy a decir sintéticamente, es que las mujeres en lucha se están transformando y no han necesitado el concepto ni decir que hay que deconstruirse, sino que las propias luchas han posibilitado reconfiguraciones en vidas que son mucho más. Las luchas son conscientes, pero también movilizan a toda la corposubjetividad. Y esto provoca transformaciones que han sido, digo, vidas de mujeres que han dado vuelta, sometimientos, nosotros podríamos pensar, desidentificaciones y nuevas identificaciones se han producido en el medio de luchas, que es bastante interesante, inclusive para que aprendamos, varones, de cómo se producen ciertos cambios. Sí, yo pensaba también cómo en el proceso de organización de una marcha o de organización de una lucha uno va construyendo identificaciones, ¿no? Lo pensaba tanto en el caso de varones como de mujeres, ¿no? Qué lazos libidinales también se van moviendo en esas construcciones y en esas luchas. Y que todo eso también tiene todo una porción que es inconsciente y que se va desarrollando en la lucha y en ese proceso de lucha y de construcción. No sé, tengo pacientes mujeres, cada vez que van a un encuentro de mujeres, viven cambios y experimentan cambios en cada encuentro que van, ¿no? En el caso de varones gays, también en la participación de la organización de las marchas o en grupos de reflexión también produce cambios notorios. Y por otro lado, el tema de lo que decía Mariana respecto de que hay que ver qué sucede en la vida privada, más allá de lo público, y que nosotros no lo nombramos, digamos, a propósito, digamos, quien hace, el único que hace un cover del tema de Morris es Gustavo Cordera,
que es el que habló de la violación a las chicas de 13 años o algo por el estilo, ¿no? O que necesitarían una violación. Y cantó este tema, escúchame entre el ruido, una cosa de hipocresía tremenda, ¿no? Y por último, el tema de la apropiación de determinadas luchas por parte de los sectores privilegiados, es lo que ocurrió con la Marcha del Orgullo, en el caso de que fue apropiada por los gays blancos varones, cuando en realidad fue una lucha de los sectores más marginados del movimiento, que en ese momento no era movimiento, digamos, ¿no? Digo, las personas racializadas, trans, y las más rechazadas por el movimiento gay fueron las que iniciaron Stonewall, ¿no? Y en el primer tiempo era Stonewall es gay y blanco, ¿no? Por suerte fue recuperada esa historia. ¿Listo? ¿Hay un chat, María, para leer? Sí, ¿querés que lo lea? O si ¿Lo no, lees que vos? Marina... No lo veo Marina yo. Ah, o Marina Gerosa, si está por aquí todavía, si lo quiere leer. Marina. Acá está Marina. Hola, Hola. ¿qué hago? Léelo, dale. Léelo. O decilo, como quieras. Ok, Dale, sí. quería preguntar sobre la figura del macho progre, que eso lo charlé con unos chicos así militantes, feministas, muy interesantes. Que esto tiene que ver, que me lo explicó el chico la evolución del macho, porque yo lo veo mucho en el progresismo vernáculo, ¿no? Que se verifica mucho también en la clínica, y es como el hombre que no paga porque se autopercibe feminista, todos los semblantes positivos de la masculinidad hegemónica ha caído y nada en el intercambio, y a mí me pareció como muy, sí, muy esclarecedor lo que decía Alejandro respecto de la historia, porque si no hay proveedor, protector y etcétera, ¿qué hay? ¿No? Porque lo que se ve es como una posición, como una especie de desvanecimiento de lo deseante y de la actividad en relación a la búsqueda de una mujer, y entonces todas estas cuestiones activas que tenían los hombres para hacer algo, para seducir a una mujer, aparece como algo como muy narcisista, que también me parece muy epocal. Y bueno, esto, no sé si soy clara, pero quería como preguntar eso y charlar sobre eso. Porque veo también muchas veces, no sé si percibo tanto el sufrimiento. A ver, seguro Carlos va a agregar alguna cuestión, pero en principio, si es por la negativa de no ser activo, no ser violento, no existe algo que vaya hacia la positividad de la construcción. Por eso la búsqueda de historias, referentes, etcétera, lo que Yago recordaba de la revolución sexual es algo habitualmente, o el hecho que generaciones de los 60 y 70 se comenzaba a hablar de compañero, compañera. Digo, hay toda una historia que tiene que ver con luchas, en principio, de mujeres, pero que también fue modificando sociedades, que si no tenemos que inventar todo ahora. Y si tenemos que inventar todo ahora, tenemos que tirar lo que está malo, pero ¿qué hacemos? Digamos que, ¿de dónde sacamos alguna otra cuestión, digamos, que tenga que ver con... Digo esto en función de lo que vos decís, pero no sé, Carlos, si querés agregar algo. Yo me quedé con la pregunta, porque ahí también una parte se me cortó, pero leí lo que escribiste
en el chat, y que terminás diciendo, si no hay proveedor, ¿qué hay? Y lo que hay es cooperación, digamos, ¿no? Sí, pero eso no sería lo que está como, digo, sucediendo, ¿no? Digo, hay como, a mí me parece como muy interesante lo que decía Alejandro respecto de la historia, porque a dónde ir a buscar para esto que decía realmente a dónde ir a buscar para ofrecer algo positivo, porque por esta cuestión también tan polémica de la deconstrucción, que tiene que ver con medio como una retirada y casi como una evolución, porque es como no pagan, y por ejemplo lo dicen, bueno, a medias, pero después cuando hay que cuidar a los chicos dicen, bueno, tengo que laburar, ¿no? Entonces es como los dos responsables económicos, pero las mujeres siguiendo siendo las responsables de lo doméstico, ¿no? Y la verdad que me parece que está bueno esto de poder acudir a algún lugar, ¿no? Que no sea esto del presente permanente, y además que muchas veces me parece que en esta cuestión como de la deconstrucción hay algo muy que no tiene en cuenta, ¿no? Digo, que no tiene en cuenta lo inconsciente. Hay ciertas cosas donde yo quiero, yo digo, yo esto, que es cartesiano, ¿no? Y que hay un montón de discursos que son pre-freudianos y casi que son los discursos progres hegemónicos. Y a mí eso me asusta un montón como psicoanalista, y también me parece como buenísimo poderme encontrar con algún psicoanalista, porque si no, te dicen, vos sos psicoanalista y crees en el inconsciente y pensás en estas cuestiones de que está lo social, lo inconsciente, y te dicen que sos una machirula, que quieren sacar a Freud de la facultad y todo este tipo de cuestiones que me parece que son muy inquietantes y que tienen que ver con esta cuestión de disolución que propugna el capitalismo, ¿no? Porque para mí, esto que también habían dicho hace un rato, ¿no? Digo, muchas veces esta atomización de la diferencia sexual es muy, sí, beneficiosa, digo, esto que decían, no me acuerdo quién lo decía, como que el capitalismo puede funcionar sin patriarcado perfectamente y casi mejor, me parece. ¿Puedo intervenir? En realidad yo lo que quisiera es retomar la escena que trajo Cielo. Me parece que es una escena compleja. Me refiero a la actitud, porque ahí hay una mujer aparentemente exitosa y que le va muy bien con su actividad profesional, y un marido, padre del bebé, que decide quedarse en la casa cuidando al chico, en una actitud más típicamente, digamos, femenina, digamos, entre comillas. Ahora, el riesgo es creer que ahí está en juego lo que determina la actitud del tipo, es una cuestión de la transformación de época. Y a mí me parece que habría que explorar qué le pasa a ese señor, en otro sentido, con su historia personal, y en todo caso, cómo la modificación de los roles, digamos, y de lo que se espera del hombre y la mujer, le permite a él, habría que pensar si eso no le permite a él, ubicarse cómodamente en ese papel sin tener que cuestionarse cosas que tienen poco que ver con las transformaciones que se están operando en las relaciones entre hombres y mujeres, y más que ver con su historia personal, que ha encontrado ahí refugio en cuestiones de época, digamos, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Ahí recuperaría la dimensión psicoanalítica del trabajo con ese sujeto, para ver de qué manera, digamos, está empujado a instalarse tan tranquilamente dependiendo económicamente de su mujer. Claro, ¿por qué cuidar al bebé lo desresponsabiliza de lo económico, no? Me parece súper interesante para ver lo que decía Juan Carlos de la escena, porque yo también me quedé pensando, bueno, ¿cuál es la dimensión de nuestro trabajo donde
Y esto me parece que el sistema operativo, al menos que traemos con Carlos, permite ver cómo se puede articular lo social, digo, porque cada síntoma puede tener una dimensión, por eso en el esquema la corposubjetividad está en la intersección de los tres aparatos, y en cada síntoma también vamos a tener algo de época, como tenemos en este caso, que era impensable hace 50, 60 años, una escena así. Tenemos algo de época donde alguien puede acomodarse, pero a la vez tenemos identificaciones y habría que explorar qué le pasa a este varón y por qué se ha acomodado con esta mujer. Digo, donde tenemos articulado lo social, y esto lo trabaja bien Enrique Carpintero, y tomando un poco la obra de León Rosichner, cómo se va articulando lo social y lo histórico con lo pulsional, porque es impensable considerar como los deseos no tienen que ver, porque también expresan la época. Los síntomas también expresan nuestra época y se van articulando con la historia personal, la historia social y la actualidad. Digo porque es una escena bastante compleja que nos interpela, después daría toda otra vuelta de tuerca sobre cómo van modificándose nuestras teorías, pero también nos van modificando clínicamente, porque todas estas transformaciones forman parte de algún modo de nuestra contratransferencia en sentido amplio, como la trabaja Enrique Carpintero, donde nuestra contratransferencia tiene que ver con qué nos sucede con los pacientes, con nuestra historia, pero también con nuestras experiencias, nuestros sistemas de pensamiento, porque eso va condicionando de algún modo qué nos va pasando. Y todo eso también va condicionando nuestras intervenciones. Con lo cual estoy agregando probablemente algunas capas de mayor complejidad de esta situación, porque nos vamos encontrando con situaciones novedosas que no están, y que esto es lo más apasionante, no están, lo que contó Cielo, no es que están en los libros escritos históricamente, porque dan cuenta de siglo XXI sin la menor duda. Leandro Mastandrea, vos decías en un chat que cada pareja tiene su contrato, haciendo alusión a... Y Mariana que dice, pero en esa escena de la pareja no es muy importante poner el acento en el acuerdo que se logre. Estás refrendando lo que dice Leandro también. Uh-huh. Me parece que ya estamos en horario, ¿no? De ir cerrando. Bueno, agradecerles a los dos por la riqueza de la presentación, que generó, digamos, mucho atractivo y muchas ganas de intervenir, evidentemente, y que vamos a seguir pensando, ¿no? Nos queda el trabajo y bueno, recrearemos de alguna manera la generosidad de ustedes al ofrecernos esta presentación. Muchas gracias y gracias a todos por la participación. Gracias, Muchas gracias a todos, a todas. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias a los dos. Gracias a los dos. Chao, buenas noches. Gracias. Chao. Gracias. El capitalismo ladra, no hay nada que hacer. Muestra los dientes. Hola, Chao, Ale, Alejandro. tanto tiempo. Hola Marina. No, me volví loca. Cuando me llegó esto dije, ya tengo que ver esto. Y lo vi con dos machirulos acá al lado que no querían salir. Que dicen que no se deconstruyen porque están bien construidos. Chao, chao. Que estén Muchas bien. gracias. Un abrazo. Chao, Nos chao. vemos pronto. Nos vemos. Chao. Chao. Bueno, quedamos nosotros. Bien. Hasta luego. Buenas noches. Chao, hasta luego.